Estudio de la Atalaya. El tema es Joven imita a Marcos y a Timoteo. Es de la semana del 7 al 13 de julio del 2025. Respuestas cortas. Hermanos, nuevamente hemos preparado respuestas para que puedan tener su estudio de la revista La Atalaya de esta semana y puedan dar excelentes comentarios en la reunión. Pregunta del párrafo 1 y 2. ¿Qué podría haber impedido que Marcos y Timoteo hicieran más en su servicio a Jehová? Respuesta. Situaciones como el miedo a lo desconocido y la falta de experiencia son razones que les hubiera impedido servir más a Jehová. Por ejemplo, en el caso de Marcos, irse de su casa implicaba dejar su zona de confort, y en el caso de Timoteo, su juventud e inexperiencia pudiera haber sido un obstáculo. Lo bueno fue que los dos no permitieron que sus inseguridades les impidieran aceptar nuevas responsabilidades y servir a Jehová. Pregunta del párrafo 3, literal A. ¿Cómo sabemos que Marcos y Timoteo eran muy valiosos para Pablo? Respuesta. Lo sabemos porque el apóstol Pablo, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, en 2 de Timoteo 4, 9 y 11, expresó su deseo profundo de tenernos a su lado, lo que subraya la confianza y el aprecio que les tenía por su apoyo y ministerio constante. En este párrafo también se pedía ver las imágenes. Pueden comentar esto. En las imágenes podemos ver lo dispuestos y serviciales que eran Marcos y Timoteo. Por una parte, podemos ver a Marcos atendiendo las necesidades de Pablo y Bernabé en un viaje misionero que hicieron. En el otro cuadro se ve a Timoteo visitando una congregación. Está leyendo una carta donde fortalece y anima a los hermanos. Pregunta del párrafo 3, literal B. ¿Qué preguntas analizaremos en este artículo? Respuesta. Las preguntas son: ¿qué cualidades de Marcos y Timoteo hicieron que se ganaran el cariño de Pablo? ¿Cómo pueden seguir su ejemplo los hermanos jóvenes? ¿Y qué consejos de Pablo pueden ayudarlos? Pregunta del párrafo 4 y 5. ¿Cómo demostró Marcos que estaba dispuesto a servir a los demás? Respuesta. Marcos demostró su disposición a servir a los demás siendo constante y diligente, incluso después de que Pablo inicialmente se negara a llevarlo en un segundo viaje misionero. Marcos no se desanimó ni resintió. En cambio, continuó su ministerio con Bernabé en otro lugar. Años más tarde, cuando Pablo estaba encarcelado, Marcos fue uno de los que lo apoyó y le brindó gran consuelo, mostrando así que era un joven que le gustaba ayudar y servir a sus hermanos. Pregunta del párrafo 6. ¿Cómo ayudó a Marcos pasar tiempo con cristianos maduros? Respuesta. El pasar tiempo con hermanos maduros le ayudó a Marcos a tener buenos amigos y a crecer en sentido espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pedro apreció tanto su amistad que lo consideraba como un hijo. En este párrafo se nos invitaba a ver la nota. Aquí les dejo este comentario para esa nota. La nota nos hace ver que Marcos tuvo el privilegio de escribir el evangelio que lleva su nombre. En este describió con detalle lo que hacía y sentía Jesús. Esto pudo hacerlo gracias a la amistad que tenía con Pedro, quien era un hombre de emociones intensas, y le habló a Marcos de manera muy gráfica sobre los sentimientos y las reacciones de Jesús en diferentes situaciones. Pregunta del párrafo 7. ¿Cómo siguió el ejemplo de Marcos, un hermano joven? Respuesta. El hermano Zeng-Wu comenta que cuando era joven veía que le daban responsabilidades a otros hermanos antes que a él. Eso lo hizo sentir que lo estaban pasando por alto. Pero habló con los ancianos y uno de ellos le dijo que se esforzara por ayudar a los demás, aunque a veces lo quisiera pasar a desapercibir. Así que se ofreció para ayudar a los hermanos mayores y a quienes necesitaban transporte para asistir a la reunión. Dice que aprendió lo que es servir de manera práctica y eso lo hizo sentirse feliz, lo que demuestra que el hermano imitó a Marcos y se centró en servir a los demás. En este párrafo se nos pedía ver las imágenes. Aquí les dejo una idea. En la imagen podemos ver cómo los jóvenes pueden servir de manera práctica. Por ejemplo, el hermano usa su vehículo para llevar a la reunión a un hermano mayor. Esta manera de servir
es beneficiosa para ambos. Se conocen más. El hermano joven recibe consejos del hermano mayor y forjan una buena amistad. También otro beneficio es que ayuda al joven a desarrollar una mayor empatía y comprensión de las necesidades de otros. Pregunta del párrafo 8. ¿Por qué quiso Pablo que Timoteo lo acompañara en sus viajes? Respuesta. Porque Timoteo tenía buena reputación y se preocupaba sinceramente por las personas. En Filipenses 2, 20 y 21, Pablo elogia y valora la actitud de Timoteo. Ve que sus intereses están alineados con los de Jesucristo y por extensión se preocupa de manera sincera y genuina por el bienestar de los demás. Pregunta del párrafo 9. ¿Cómo demostró Timoteo que se preocupaba sinceramente por sus hermanos? Respuesta. Las acciones de Timoteo mostraban que él se preocupaba más por los demás que por sí mismo. Por ejemplo, Hechos 17, 13, 14 dice que Pablo, debido a una multitud, tuvo que salir de Berea, pero Timoteo y Silas se quedaron allí para animar a los nuevos discípulos. También Pablo escribió en 2 de Timoteo 1:4 que recordaba las lágrimas de Timoteo, lo que muestra que este joven sentía empatía por los que sufrían y lloraba con ellos. Pregunta del párrafo 10. ¿Cómo aprendió un hermano a interesarse más por otras personas? Respuesta. El hermano Gu Jay parece que era un joven que le costaba iniciar conversaciones, pero siguió la sugerencia de un anciano que le dijo que para empezar les dijera a los hermanos algo que le gustara de ellos, o que pensara en cosas que les pudiera interesar. Él lo hizo y ahora le resulta más fácil conversar con personas de cualquier edad. Dice que llegó a comprender mejor los problemas de los demás y eso le permite darles la ayuda que necesitan. Pregunta del párrafo 11. ¿Cómo pueden los jóvenes aprender a interesarse más por los hermanos de la congregación? Respuesta. Pueden hacerlo al conversar con todos los hermanos en las reuniones. Pueden preguntarles cómo están, escuchar sus respuestas y ofrecerse para ayudarlos en cosas prácticas. Por ejemplo, tomar la iniciativa en ayudar a los mayores a usar los dispositivos o a usar la aplicación JW Library. También, si algún hermano no tiene a nadie con quien salir a predicar, pueden ofrecerse y acompañarlo. En ese párrafo nos invitaba a ver también las imágenes. Aquí les dejo una idea. En la imagen se ve cómo un joven acompaña a un hermano mayor en la predicación. Mientras el hermano mayor explica el video, el jovencito sostiene la tablet. Esta es una labor sencilla pero muy preciada por nuestros hermanos mayores. A la misma vez es una muestra de que el joven se interesa por ayudar a los demás. Pregunta del párrafo 12. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para beneficiarse de los consejos que Pablo le dio a Timoteo? Respuesta. Lo que pueden hacer es leer las cartas de Pablo a Timoteo como si fueran para ellos y tratar de ver cómo aplicar esos consejos en su propia vida. Pregunta del párrafo 13. ¿Qué te ayudará a tener devoción a Dios? Respuesta. Lo que ayudará a los jóvenes a tener devoción a Dios es entrenarse. Pablo usó esta palabra griega para describir el duro entrenamiento de los atletas que se preparaban para competir. Para eso necesitaban tener autodisciplina. De igual manera, se requiere que el joven tenga autodisciplina para cultivar hábitos que fortalezcan su amistad con Jehová. Pregunta del párrafo 14. ¿Cuál es nuestro objetivo al leer la Biblia? Explícalo con un ejercicio práctico. Respuesta. Nuestro objetivo es fortalecer nuestra amistad con Jehová. Por ejemplo, al leer el relato de Mateo 10, 17 al 22 sobre Jesús y el hombre rico, no solo debemos concluir que es un relato que muestra falta de fe de este rico, sino que nos hace reflexionar sobre el cariño que sintió Jesús por él. Jesús quería que el joven tomara una buena decisión, pero también nos enseña que Jesús es el reflejo de su Padre. Por tanto, el propio Jehová sentía amor por el joven. Así que al leer ese relato y compararlo con nuestras circunstancias, podemos meditar y preguntarnos, ¿qué tengo que hacer para acercarme más a Jehová y para hacer más por otros? Pregunta del párrafo 15. ¿Por qué es importante que los jóvenes se esfuercen por ser un buen ejemplo? Respuesta.
porque la Biblia los anima a hacerlo. En 1 de Timoteo 4, 12 y 13 dice que deben ser un ejemplo para los fieles por su manera de hablar, su conducta, su amor, fe y castidad. Por tanto, los jóvenes deben comprender que ser un buen ejemplo es fundamental para que su mensaje sea tomado en serio, porque las acciones valen más que las palabras. Pregunta del párrafo 16, literal A. ¿En qué 5 aspectos pueden ser un ejemplo los hermanos jóvenes? Respuesta. El apóstol Pablo menciona 5 aspectos en los que un joven puede ser un ejemplo. Estos son su manera de hablar, conducta, amor, fe y castidad. Pregunta del párrafo 16, literal B. ¿Qué puede hacer un joven para ser un ejemplo por su manera de hablar? Respuesta. Para ser un ejemplo por su manera de hablar, un joven puede dar gracias más a menudo a sus padres, esforzarse por dar comentarios en las reuniones con sus propias palabras y felicitar a otros hermanos por sus intervenciones. Pregunta del párrafo 17. ¿Qué cosas ayudarán a un joven a alcanzar sus metas espirituales? Respuesta. Lo que les ayudará es seguir el consejo de Pablo, de huir de los deseos de la juventud. Por eso deben evitar pasar demasiado tiempo en actividades como deportes, mirando internet o jugar en los videojuegos. Deben buscar la justicia, o sea, usar su tiempo para hacer más por Jehová y por los hermanos, como ayudar con el mantenimiento del salón del reino o predicar con los carritos. Pregunta del párrafo 18. ¿Por qué podemos decir que Marcos y Timoteo tuvieron una vida feliz y llena de emociones? Respuesta. Porque servir a Jehová les dio privilegios y bendiciones gratificantes. Por ejemplo, por su ministerio, Marcos fue a distintas partes del mundo. También escribió el Evangelio que lleva su nombre, donde relató sobre la vida de Jesús. Y Timoteo tuvo el placer de ayudar a Pablo a formar y animar las congregaciones. Pregunta del párrafo 19. ¿Por qué es importante que los varones jóvenes apliquen los consejos de Pablo? ¿Y cuál será el resultado? Respuesta. Es importante que los jóvenes apliquen los consejos de Pablo porque Jehová los ama y desea que les vaya bien y sean felices. El resultado será que disfrutarán de una vida feliz ahora y en el futuro lograrán aferrarse a la vida que realmente es vida. ¿Qué responderías? Pregunta. ¿Qué has aprendido del ejemplo de Marcos? Respuesta. Hemos aprendido que Marcos era un joven que le gustaba ayudar y servir a sus hermanos. Fue constante y diligente, incluso después de que Pablo inicialmente se negara a llevarlo en un segundo viaje misionero. Marcos no se desanimó ni resintió. En cambio, continuó su ministerio con Bernabé en otro lugar. También aprendimos que pasó tiempo con hermanos maduros como Pedro. Eso le ayudó a hacer buenos amigos y a crecer en sentido espiritual. Pregunta. ¿Qué te enseña el ejemplo de Timoteo sobre cómo debes tratar a los demás? Respuesta. Timoteo era un joven reconocido por preocuparse de manera sincera y genuina por el bienestar de los demás. Su ejemplo le enseña a los jóvenes a interesarse más por los hermanos de la congregación. Pueden hacerlo al conversar con todos los hermanos en las reuniones. Pueden preguntarles cómo están, escuchar su respuesta y ofrecerse para ayudarlos en cosas prácticas. Por ejemplo, tomar la iniciativa en ayudar a los mayores a usar los dispositivos o a usar la aplicación JW Library. También, si algún hermano no tiene a nadie con quien salir a predicar, pueden ofrecerse y acompañar. Pregunta. ¿Qué consejos de Pablo pueden ayudar a un varón joven a progresar en su servicio a Jehová? Respuesta. Lo que puede ayudarle es leer las cartas de Pablo a Timoteo como si fueran para ellos y tratar de ver cómo aplicar esos consejos en su propia vida. Entre ellos están entrenarse con la devoción a Dios como objetivo, ser un ejemplo para los fieles y huir de los deseos de la juventud y buscar la justicia. Bueno, hermanos, hasta aquí son las respuestas para este estudio. Esperamos que les sean útiles para dar buenos comentarios en la reunión.